Aquí en Final Abierto entonces Roy López Molina, un referente muy importante, joven, emergente, la nueva política, el PRO ganando el gobierno nacional, ganando los distritos fundamentales como la provincia de Buenos Aires, por supuesto la capital federal también. Un nuevo momento. ¿Qué tal, Roy? Gracias por acompañarnos. Por favor, Rodolfo, gracias por invitarme. Bueno, todavía en el cuerpo las vibraciones de los últimos días, de ese triunfo tan importante, supongo muy celebrado, pero también supongo, lo veíamos a Mauricio Macri en estos días en alguna conferencia de prensa, decía, bueno, nos estamos preparando. Uno se pregunta, equipos, una palabra que utiliza mucho, pero la formación de equipos, trabajar en equipos. Y hay algunos equipos que todavía no se vieron. ¿Cómo ves que va a suceder en los próximos días el tema de la presentación de los equipos, la definición de cada área, sobre todo el área económica, ¿no? Macri definió que va a armar justamente ahí un grupo de unas 6 personas que van a tomar distintas partes del área económica y no va a haber un ministro de Economía cargándose sobre sí todo el nombre, ¿no? ¿Cómo ves la definición, sobre todo el tema de los equipos de gobierno? La verdad con expectativa, pero también con tranquilidad. Sabemos que es una transición corta y eso por momentos tiene incluso hasta cosas positivas, que no sean esas transiciones tan largas que generan tanta incertidumbre, tanta falta de certeza. Creo que a medida que vayamos avanzando en los días va a haber una definición más importante, ya hay algunos lugares definidos, el de Marcos Peña como jefe de gabinete, el de Esteban Bullrich a nivel de educación. En materia de economía, el ministro que va a ser un ministro de Hacienda y Finanzas saldrá de o Rogelio Frigerio o Alfonso Pratgay, y después una segunda instancia de 6 personas formando parte del equipo económico, donde la función de esas 6 personas es darle al abordaje de la economía una visión mucho más multidisciplinaria o interdisciplinaria, donde allí estén involucrados algún área social, productiva, el área de energía, de infraestructura, que la economía no sea solamente una cartera más de muchas, sino que sea algo mucho más transversal, con un ministro que tenga las características de una persona, no de un perfil alto, no de una persona que esté permanentemente bajando líneas, sino dejándole ese lugar al presidente. Y creo que allí hay una gran definición. En la Argentina que viene, la economía está subordinada a las decisiones políticas. Bueno, eso ha funcionado así, digamos, en toda esta etapa también, ¿no? Me parece que el kirchnerismo muchas veces ha dicho la política es la que determina la economía, digamos, en ese sentido habría alguna similitud. Se alteró un poco ese esquema con el último periodo donde Axel Kicillof tuvo un protagonismo mucho mayor que los anteriores ministros de Economía, que es verdad tuvieron un rol secundario. Y después creo que las características del gobierno de Mauricio Macri es de la convocatoria amplia, porque algo lo hemos aclarado y dicho, los desafíos que están en el horizonte, que tienen que ver con la pobreza cero, con la lucha contra el narcotráfico, el desafío institucional de unir a los argentinos, que involucra, por ejemplo, una reforma política profunda, tiene que ver con la posibilidad de ponernos de acuerdo. Creo que se termina la etapa del vamos por todo y viene la etapa de esto lo hacemos entre todos. Y para eso la convocatoria tiene que ser no solamente aquellos que formaron parte de Cambiemos, el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, peronistas no kirchneristas, sino también a los que no nos votaron y a todos aquellos, en materia de la formación de equipos que preguntabas, que se sienten que pueden ser protagonistas del cambio y que se animaron a formar parte y a participar de lo público. Creo que Cambiemos, entre todas las cosas que nos deja en el haber, es haber sido y seguir siendo un gran puente para la participación política. Muchos que miraban de reojo y con cierto resquemor todo lo que tiene que ver con lo público, se animaron a participar y seguramente van a formar parte de los equipos de gobierno. Roy, cuando decís ser parte del cambio, la verdad, hubo algunas definiciones que medio oscilaron de acá para allá a través del tiempo, la campaña de Mauricio Macri, voy a hacer esto, después esto no lo voy a hacer, cosas dichas en media palabra, me refiero a temas económicos, incluso, no sé, el fútbol para todos, cosas que por ahí no son tan centrales, donde se dijeron por ahí cosas distintas. ¿Cuál es la dirección más precisa del cambio? ¿Se le puede dar una explicación un poco más precisa hacia dónde va el cambio? Sí, el gobierno de Mauricio Macri no va a ser un gobierno que venga a quitar. Todo lo que ha sido una conquista en derechos y en garantías y en avances sociales
Son cuestiones que van a permanecer e incluso se van a profundizar. Lo hemos planteado con claridad. La asignación universal por hijo, que es un avance y que fue un aprendizaje colectivo de todos respecto a lo que era una herramienta nueva, que incluso no era una innovación del kirchnerismo, sino de aquel ingreso ciudadano a la niñez de Elisa Carrió, la vamos a ampliar a los monotributistas, que hoy no reciben el beneficio, que se pueden incorporar a la asignación universal por hijo. El fútbol para todos, los fondos previsionales en manos del Estado, YPF, Aerolíneas Argentinas, son las cosas que se conservan, pero también comenzamos a discutir aquellas cosas que están pendientes. ¿Qué escenario nos quedan? 14 millones de pobres, 4 años un país que no crece, 4 años que no se genera empleo, una inflación del 30, 35, 40%, con un agravante, Rodolfo. Las estadísticas y los parámetros respecto a la información pública de guarismos sensibles para la toma de definiciones políticas han sido o alterados o manipulados y necesitan una mayor claridad o sinceramiento. Ese es el contenido de ese cambio que viene, basado sobre todo en la concepción de que la política, cuando se ejerce de buena fe, se ejerce convocando a todos al diálogo, trae soluciones, porque una de las grandes características de este tiempo es que la política parece que fuese la herramienta por la cual los conflictos sociales naturales en toda sociedad, valga la redundancia, se agravan. Sí. Cuando en realidad la política tiene que ser la herramienta por la cual los conflictos sociales comienzan a solucionarse. Eso me parece que también está bueno plantearlo. ¿Qué era? Por ahí las personas que nos están viendo están pensando qué va a pasar con la economía. Dice, bueno, algunos precios, hay atisbo de aumentos de precios, me parece que no tiene mucho que ver con el proceso inflacionario que uno ya tiene incorporado como natural. Me parece que en estos días hubo atisbos en algunos puntos sensibles, porque hay una expectativa de devaluatoria. ¿Qué le dirían a la gente para estos 18 días respecto a los empresarios, sobre todo que determinan los precios, y al vecino común que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hago con los pesos? Tengo un plazo fijo, compro dólares, no los compro. ¿Cuál sería, digamos, la orientación a la comunidad en estos días? Hay que estar muy tranquilos y que de a poquito vamos a ir saliendo de la Argentina de los bandazos o de los banquinazos. Algunos planteaban que como terminan para algunos 10 o 12 años de populismo, vienen 10 o 12 años de neoliberalismo. Cuando en realidad la invitación es a salir de ese falso dilema. Creo que hay una avenida del medio que todavía no hemos podido transitar, que es la avenida del desarrollo. Sergio Massa hablaba de la avenida del medio. Creo que si coincidimos en algún concepto, enhorabuena. Pero digo, hay un camino que todavía no hemos explorado, que tiene que ver con el desarrollo, que tiene que ver con fortalecer las economías regionales. Por eso, quitarle retenciones a todas las economías regionales va a permitir comiencen a crecer y que se vuelvan a poner ahí en pie. Coincidían también con Daniel Scioli y planteaba lo mismo en ese sentido. Sí. La diferencia es que ellos lo podían hacer ahora, nosotros lo vamos a poder hacer a partir del 10 de diciembre. Sí. Pero insisto, acá no va a haber ninguna resolución mágica de un día para otro. Lo que sí prometemos es trabajar todos los días para estar un poco mejor y sobre todo recuperar la confianza. Porque en definitiva, cuando vos tenés una inflación tan alta, la desconfianza y la incertidumbre, ¿qué te genera? Que cualquiera que pueda recurrir al dólar lo hace para resguardar su moneda que pierde valor. ¿Y eso qué hace? Fuga de reservas, y tenemos que recurrir al cepo. Si empezamos a ordenar todos estos parámetros de la macroeconomía, probablemente en algún momento, y aunque parezca difícil pensarlo, dejemos de pensar en el dólar, que es una moneda extranjera, y empecemos a pensar y a contabilizar nuestra vida cotidiana en pesos, porque el peso tiene valor y no se deprecia. Así que hay que estar tranquilos, y sobre todo los sectores más vulnerables, que han sido víctimas o destinatarios de una campaña de temor muy fuerte. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, que la gestionamos hace 8 años, no privatizamos nada, y hoy podemos decir que el Estado está más presente que en el 2007, con centros de primera infancia, con urbanización de asentamientos irregulares, con Metrobús, con distritos tecnológicos, con lo cual queremos en el Estado presente, pero también en el Estado eficiente. La Ciudad de Buenos Aires, en parte coincido con lo que señalás, pero también está mucho más endeudada. Esto es verdad. Digamos, hay una toma de deuda importante. Esta lógica se puede pensar para el gobierno nacional también. Digo, está bien, la administración local de la ciudad dice, bueno, esta toma de deuda tiene que ver con el desarrollo de determinada infraestructura.
¿Pensás que esta lógica puede ser aplicable a nivel nacional? Hay que abordar el endeudamiento en función de para qué uno se endeuda. Porque la provincia, vamos a la provincia, se acaba de endeudar para pagar gastos corrientes, que es un camino difícil porque en algún momento llegamos al abismo. Si uno se endeuda para pagar gastos corrientes, sueldos y demás, uno dice que no vaya a pagar sueldos, pero estamos en una administración compleja. Ahora, si uno se endeuda para hacer obras y encuentra mecanismos de financiamiento nacional, regional o internacional que te permiten hacerlo, eso no lo veo nada de malo, porque también sepamos que ese desendeudamiento que se intentó instalar a nivel nacional también trajo como contrapartida que la deuda que teníamos hacia afuera la permutamos por deuda externa e interna, en un contexto donde el mundo había mucha plata dando vuelta y uno podía endeudarse a baja tasa de interés y con condiciones bastante interesantes. Pero digo, si hay endeudamiento va a ser para las obras que se necesiten. Igualmente nosotros creemos que empezando a crecer del 0 al 4%, se van a generar los fondos necesarios para, sobre todo, empezar a equilibrar el país. Porque siempre el federalismo está en boca de todos, pero vivimos en un país tremendamente unitario y concentrado. Necesitamos equilibrar, por ejemplo, para que un chico que nace en Santiago del Estero o en Formosa no tenga 100 veces menos oportunidades de terminar la universidad que uno que nace en Rosario, o en Buenos Aires o en Santa Fe. Creo que ese equilibrio es también fundamental en cualquier gobierno que quiera proyectarse en el largo plazo. Está muy bien, se nos fue el bloque y te agradezco tu presencia acá. Gracias, Rodolfo, como siempre.